Cuando estaba leyendo ayer, los comentócratas que dicen que se acabó la democracia en México, atribuyen el mal resultado que tuvieron en la elección, porque en realidad es eso. O sea, ¿por qué no se sientan a hacer una autocrítica? ¿Por qué les fue tan mal en el 24? Porque atribuyen su mal resultado a su falta de representatividad en el Congreso de la Unión. Y entonces vuelven con que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral no sobrerepresentó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cuando ya está más que demostrado que se aplicó la fórmula que dice la Ley de Procedimientos Electorales, igual que se aplicó en el 21, en el 18, en el 15. Entonces, en realidad, deberían hacerse una autocrítica. ¿Por qué les fue tan mal? ¿Por qué ganaron en tan poquitos distritos? ¿Por qué estados gobernados por ellos ganamos los diputados federales y los senadores, en vez de decir que hay falta de democracia, que México está yendo al autoritarismo, cuando sus propios escritos en contra del gobierno demuestran pues que es falso, ¿no? Que hay libertad de expresión, libertad de reunión? Entonces, la 4T da resultados y eso lo reconoce el pueblo de México, porque somos un gobierno del pueblo, aunque no le guste a los adversarios. Ese es el fondo, de que por primera vez los recursos del pueblo, de los impuestos, se regresan en obras públicas, en obras de infraestructura, en obras estratégicas, en programas de bienestar, en derechos sociales, y así va a seguir siendo, porque el pueblo decidió que continúe la cuarta transformación. En las últimas horas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó recientemente las críticas formuladas por ciertos sectores políticos tras los resultados de las últimas elecciones. En su mensaje dejó claro que estas descalificaciones no están fundamentadas en un análisis objetivo, sino en una falta de voluntad para reflexionar sobre los motivos de su mal desempeño electoral. Claudia Sheinbaum consideró que en lugar de enfrentar los hechos, estos grupos prefieren recurrir a señalamientos sin base que cuestionan el estado de la democracia en el país. La mandataria recalcó que los procedimientos para el cálculo y asignación de escaños en el Congreso de la Unión se llevaron a cabo conforme a lo establecido por las leyes electorales. Este mismo método ha sido empleado en procesos anteriores, lo que evidencia la consistencia y legalidad de las prácticas democráticas en México. Claudia Sheinbaum hizo un llamado a sus adversarios a realizar un ejercicio de autocrítica para comprender las razones que llevaron a su falta de representatividad en distintos distritos y estados donde los ciudadanos optaron mayoritariamente por otras propuestas. Por otro lado, enfatizó el compromiso de su administración con el bienestar del pueblo, resaltando que su gobierno ha logrado un cambio significativo al priorizar la devolución de los recursos públicos a la ciudadanía a través de programas sociales, obras de infraestructura estratégica y garantía de derechos sociales. Esta filosofía de gobierno, explicó, responde al mandato popular que ha respaldado la continuidad de la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum también abordó el panorama económico del país, subrayando la importancia de fortalecer la economía interna para enfrentar los desafíos derivados de su interconexión con otras economías, particularmente la de Estados Unidos. Entonces, siempre nuestra economía está vinculada con otras economías, particularmente la economía de los Estados Unidos. Pero eso, antes decían que lo que le pasara, cualquier cosa que le pasara a Estados Unidos, pues iba a ser 5 veces mayor en México. Decían aquella cosa de, no me acuerdo cómo era el de Carstens, aquel resfriado. Y ahora lo que estamos haciendo es fortaleciendo la economía interna. Y ya en estos primeros 15 días vamos a presentar el Plan México, para que se vea que además de todo lo que hemos hecho, hay un plan para los próximos años de fortalecimiento de la economía nacional y de bienestar del pueblo de México. Entonces, el pueblo de México está con el gobierno y el gobierno no va a traicionar al pueblo de México. Por último, no me presenté, Carlos Navarro del Heraldo. Estas mismas voces críticas han señalado que en este esquema de los programas del bienestar ya no va a haber suficiencia presupuestal en un futuro, que ya va a ser insostenible este esquema. ¿Qué responder a esos señalamientos? Pues que es falso. Vamos a llegar a cerca de 1 billón de pesos en adelante.
de programas de bienestar y derechos sociales, sin contar educación y salud. Para nosotros es inversión. Anunció que en los próximos días su gobierno presentará un ambicioso plan nacional enfocado en consolidar el crecimiento económico, fomentar el desarrollo interno y garantizar el bienestar social a largo plazo. Este plan, según dijo, será una guía para impulsar la prosperidad del país en los próximos años. Respecto a los programas del bienestar, desmintió las críticas que sugieren que estos esquemas serán insostenibles en el futuro. Detalló que el presupuesto asignado a estos programas sociales proviene de una gestión eficiente de los recursos públicos, basada en la eliminación de la corrupción y los privilegios. Explicó que esta administración ha optado una economía moral que prioriza la necesidad del pueblo, lo que garantiza la continuidad de los derechos sociales y la inversión en el desarrollo nacional. Además, destacó que su gobierno continuará ejecutando proyectos prioritarios en infraestructura, tales como la construcción de trenes, carreteras y sistemas de agua. Estos proyectos, explicó, están respaldados por un presupuesto administrado con honestidad y transparencia, lo que asegura su viabilidad. Sheinbaum subrayó que el éxito de esta estrategia radica en los principios de austeridad republicana, economía moral, humanismo mexicano, pilares fundamentales que orientan las políticas públicas de su gobierno. Finalmente, la mandataria reiteró que la administración continuará trabajando para cumplir con los compromisos adquiridos con el pueblo de México. Insistió en que su gobierno no traicionará la confianza depositada por los ciudadanos y seguirá avanzando en la construcción de un México más justo, equitativo y próspero para todos. Con ello, reafirmó su compromiso de consolidar la cuarta transformación como un modelo de gobierno que prioriza las necesidades del pueblo sobre cualquier otro interés. Fíjense, aprovechando, ¿cuántas veces dijeron que estaban a favor de los programas sociales? La candidata del PRIAN se sacó sangre para firmar de que estaba a favor de los programas sociales. Nada más que los partidos que la postularon han votado en contra de los programas de bienestar. Recién la reforma constitucional que hace derechos los programas del bienestar, primero dijeron que le iban a votar a favor, luego la votaron en contra, o sea, votaron en contra. Entonces, y luego dicen por qué que hay autoritarismo, porque no votaron por ellos. Entonces, hay recursos, hay un manejo del presupuesto honesto, que es lo más importante. ¿De dónde sale ese recurso? Pues de erradicar la corrupción y los privilegios. Es la fórmula de la austeridad republicana, de la economía moral, del humanismo mexicano, del juarismo. Entonces esa es la manera en que seguimos administrando los recursos del pueblo. Y va a haber recursos. Y fíjense, además este año disminuimos el déficit respecto al año anterior. Y va a haber recursos para los derechos y va a haber recursos para obras públicas. En abril, este periodo es todavía de realización de estudios, el primer trimestre, pero en abril inicia la construcción de todos los trenes y hay recursos para carreteras y hay recursos para obras de agua